Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 8. Las grandes imágenes juánicas. Tema 2. Las grandes imágenes del Evangelio de Juan. Subtítulo: El pan. Del tema del pan ya nos hemos ocupado detenidamente al estudiar las tentaciones de Jesús. Hemos visto que en la tentación de convertir en pan las piedras del desierto está planteada toda la problemática de la misión del Mesías, y que hasta en la tergiversación de esta tarea por parte del demonio se transparenta la respuesta positiva de Jesús, que alcanzará claridad definitiva con la entrega de su cuerpo como pan para la vida del mundo, en la víspera de su pasión. Hemos vuelto a encontrar la temática del pan al interpretar la cuarta petición del Padre Nuestro, concretamente al intentar abordar las distintas dimensiones de esta petición y con ello toda la amplitud del tema del pan. Al final del ministerio de Jesús en Galilea, la multiplicación de los panes se convierte por una parte en signo destacado de la misión mesiánica de Jesús y por otra en encrucijada de su ministerio, que a partir de entonces se convierte claramente en camino a la cruz. Los tres evangelios sinópticos relatan la alimentación milagrosa de 5,000 hombres. Mateo capítulo 14 versículos del 13 al 21, Marcos capítulo 6 del versículo 32 al 44, Lucas capítulo 9 del versículo 10 al 17. Mateo y Marcos narran además la de otros 4,000. Mateo capítulo 15 versículo del 32 al 38 y Marcos capítulo 8 del versículo del 1 al 9. No podemos entrar aquí en el rico contenido teológico de estas dos narraciones. Me limitaré al relato juánico de la multiplicación de los panes. Juan capítulo 6 versículos del 1 al 15. Ciertamente no será posible investigarlo aquí de un modo detallado, sino que nuestra mirada se dirigirá directamente a la explicación de este acontecimiento que Jesús ofrece en su gran discurso del pan, pronunciando al día siguiente en la otra orilla del mar, en la sinagoga, y hará falta poner un límite más. No podremos considerar todos los pormenores de este gran discurso, tan estudiado y desmenuzado por los exegetas. Solo intentaré hacer visible una línea principal y sobre todo insertarla en todo el contexto de la tradición al que pertenece y a partir del cual debe ser entendido. El contexto fundamental al que pertenece el capítulo entero es el de la contraposición de Moisés y Jesús. Jesús es el Moisés definitivo, el más grande, el profeta que Moisés había anunciado en su discurso en las puertas de la tierra prometida y del que Dios había dicho, cito: «Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande». Fin de la cita. Capítulo 18, versículo 18. De modo que no es casual que al final de la multiplicación de los panes y antes del intento de proclamar rey a Jesús, figure la frase, cito: «Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo». Fin de la cita. Juan capítulo 6, versículo 14. De modo parecido a como tras el anuncio del agua de vida en las fiestas de las tiendas, los hombres dicen, cito: «Este es de verdad el profeta». Fin de la cita. Capítulo 7, versículo 40. Sobre el telón de fondo de Moisés, destaca la pretensión planteada por Jesús. Moisés, en el desierto, había sacado agua de las piedras. Jesús, como hemos visto, promete agua de vida, pero el gran don, el que ocupa sobre todo el campo visual de la memoria, era el maná. Moisés había dado pan del cielo. Dios mismo había alimentado con pan celestial al Israel peregrino. Para un pueblo en el que muchos pasaban hambre y sufrían para ganar el pan cotidiano, esta era la promesa de las promesas, que de algún modo resumía todo en sí, la eliminación de toda necesidad. Un don
que saciaba el hambre de todos y para siempre. Antes de retomar esta idea de la que hay que partir para entender el capítulo 6 del Evangelio de Juan, todavía hemos de completar la imagen de Moisés, ya que sólo de este modo saldrá a relucir la imagen de Jesús que Juan tiene a la vista. El punto central del que hemos partido en este libro y al que una y otra vez volvemos consiste en que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Cito: como habla un hombre con un amigo. Fin de la cita. Éxodo capítulo 33, versículo 11 y comparar con Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Gracias a que hablaba con él mismo Dios, podía llevar la palabra de Dios a los hombres. Pero sobre este contacto inmediato con Dios, que está en el núcleo de la misión de Moisés y en su fundamento último, se cierne una sombra, pues el ruego de Moisés, muéstrame tu gloria, recibe en el mismo instante en que se hablaba de su amistad con Dios, de su acceso directo a Dios. Esta respuesta, cito: cuando pase mi gloria, te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, cuando retire la mano, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Fin de la cita. Éxodo capítulo 33, versículos del 18 al 22. Tampoco Moisés puede ver más que la espalda de Dios, su rostro, cito. No puede verlo nadie. Fin de la cita. Se hace evidente el límite impuesto también a Moisés. La clave decisiva para entender la imagen de Jesús del Evangelio de Juan es la afirmación que figura al final del prólogo. Cito: a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Fin de la cita. Juan capítulo 1, versículo 18. Solo aquel que es Dios ve a Dios. Jesús, Él habla realmente a partir de su visión del Padre. Habla a partir del diálogo permanente con el Padre, diálogo que es su vida. Si Moisés solo nos ha mostrado y solo podía mostrar la espalda de Dios, Jesús es la palabra que viene de Dios, de la contemplación viva, de la unidad con Él. Con esto están relacionados otros dos dones de Moisés que alcanzan su figura definitiva con Jesús. Dios ha comunicado a Moisés su nombre y de este modo ha hecho posible la relación entre Él y el hombre. Mediante la transmisión del nombre que le ha sido revelado, Moisés se convierte en mediador de una verdadera relación de los hombres con el Dios vivo. Sobre esto ya hemos reflexionado al considerar la primera petición del Padre Nuestro. Pues bien, en su oración sacerdotal, Jesús subraya que Él ha revelado el nombre de Dios, con lo que ha culminado también en este punto la obra iniciada por Moisés. Cuando consideremos la oración sacerdotal, habremos de investigar con más precisión esta afirmación. ¿En qué sentido ha revelado Jesús el nombre de Dios más allá de Moisés? El otro don de Moisés, estrechamente relacionado con la visión de Dios y con el anuncio del hombre, así como con el maná. Ese otro don mediante el que Israel llega a ser él mismo y se convierte en pueblo de Dios. Es la Torá, la palabra de Dios que indica el camino y conduce la vida. Israel siempre reconoció con claridad que este era el don fundamental y permanente de Moisés, que lo verdaderamente distintivo de Israel consistía en conocer la voluntad de Dios y por tanto el camino recto en la vida. El gran Salmo 119 no es sino una explosión de alegría y de gratitud por este regalo, una visión unilateral de la ley resultante de una exegesis unilateral de la teología paulina. Nos deforma la visión de esta alegría de Israel.
la alegría de conocer la voluntad de Dios y de este modo poder vivir esta voluntad, tener el privilegio de hacerlo. Con esta indicación llegamos de nuevo, aunque sea de un modo inesperado, al discurso del pan, pues en el desarrollo interno del pensamiento judío se había hecho cada vez más patente que el verdadero pan del cielo, que alimentaba y sigue alimentando a Israel, es precisamente la ley, la palabra de Dios. En la literatura sapiensal, la sabiduría, que en definitiva es accesible y está presente en la ley, aparece como pan. Proverbios, capítulo 9, versículo 5. La literatura rabínica ha desarrollado ulteriormente esta idea. Desde esta perspectiva, hemos de entender la polémica de Jesús con los judíos, reunidos en la sinagoga de Cafarnaún. Jesús destaca primeramente que ellos no han entendido la multiplicación del pan como signo, que es como había de entenderla, sino que lo que les interesaba era comer y saciarse. Juan capítulo 6, versículo 26. Veían la salvación de modo completamente material, desde la perspectiva del bienestar general, y con ello reducían al hombre y en realidad prescindían de Dios. Pero si ven el maná solo bajo la perspectiva de la saciedad, es preciso constatar que tampoco el maná era pan celestial, sino solo pan terrenal. Aunque viniera del cielo, era alimento terreno. Es más, era un sucedáneo que había de terminar cuando se acabara el desierto y se llegara de nuevo a tierras habitadas. Pero el hombre tiene hambre de más, necesita más. El don que alimenta al hombre, en tanto que hombre ha de ser más grande, ha de encontrarse en otro plano. ¿Es la Torá ese otro alimento? De algún modo, en ella, a través de ella, el hombre puede hacer que la voluntad de Dios se vuelva su alimento. Comparar Juan capítulo 4, versículo 34. Sí, la Torá es el pan que viene de Dios, pero solo nos muestra, por así decir, la espalda de Dios, y no pasa de ser una sombra. Cito, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Fin de la cita. Juan capítulo 6, versículo 33. Al no entender esto, los que le oyen, Jesús añade de un modo aún más inequívoco. Cito, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Fin de la cita. Capítulo 6, versículo 35. La ley se ha hecho persona. En el encuentro con Jesús nos alimentamos, por así decir, del mismo Dios vivo. Comemos realmente pan del cielo. Con arreglo a esto, Jesús ya había aclarado antes que la única obra que Dios exige consiste en creer en Él. Los que escuchaban a Jesús le habían preguntado, cito, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Fin de la cita. Capítulo 6, versículo 28. La palabra griega emplear aquí, engasentai, significa ganar mediante el trabajo. Los oyentes están dispuestos a trabajar, a actuar, a realizar obras para recibir este pan. Pero este pan no se puede ganar mediante el trabajo del hombre, mediante el propio rendimiento. Solo puede venir a nosotros como don de Dios, como obra de Dios. Toda la teología paulina está presente en este diálogo. La realidad más alta y auténtica no podemos procurárnosla. Nosotros mismos debemos acogerla como regalo y, por decirlo así, entrar en la dinámica de lo regalado. Esto acontece en la fe en Jesús, que es diálogo, relación viva con el Padre, y que en nosotros quiere convertirse de nuevo en palabra y amor. Pero la pregunta, ¿cómo podemos alimentarnos de Dios, vivir de Él, de modo que Él mismo se convierta en nuestro pan?
Esta pregunta todavía no ha quedado contestada del todo. Dios se vuelve pan. Para nosotros, primero, en la encarnación del Logos, el Verbo se hace carne, el Logos se hace uno de nosotros, y de este modo se pone a nuestro nivel, en el terreno que nos es accesible. Pero más allá de la encarnación del Verbo, hace falta un nuevo paso, que Jesús menciona en las palabras finales de su discurso. Su carne es vida para el mundo. Capítulo 6, versículo 51. Con esto se alude más allá del acto de la encarnación a su objetivo intrínseco y su relación última, la entrega de Jesús hasta la muerte y el misterio de la cruz. Esto queda aún más claro en el versículo 53, en el que el Señor se refiere a su sangre, que Él nos da a beber. Aquí no solo resulta patente la alusión a la Eucaristía, sino que sobre todo sale a la luz lo que está en su base, el sacrificio de Jesús, que vierte su sangre por nosotros, y de este modo sale, por así decir, de sí mismo, se derrama, se nos entrega. De modo que en este capítulo se entrelazan la teoría de la encarnación y la de la cruz. Una y otra vez son inseparables. No cabe oponer la teología pascual de los sinópticos de San Pablo a una supuesta teología de la pura encarnación de San Juan. La encarnación del Verbo, de la que habla el prólogo, apunta precisamente a la entrega del cuerpo en la cruz, que se nos hace accesible en el sacramento. Juan sigue aquí la misma línea que las cartas a los hebreos desarrolla a partir del Salmo 40, versículos 6 al 8. No has querido sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Jesús se hace hombre para entregarse y reemplazar los sacrificios de animales que solo podían ser un gesto de añoranza, pero no una respuesta. En el discurso del pan de Jesús, el gran movimiento de la encarnación y el camino pascual se orienta por una parte hacia el sacramento, en el que la encarnación y Pascua están siempre presentes, pero otra también, el sacramento, la Santa Eucaristía, es situada en el amplio contexto del descenso de Dios hacia nosotros y para nosotros. De este modo, la Eucaristía pasa a ocupar expresamente el centro de la existencia de Dios. En ella, Dios nos regala el hecho de el maná que la humanidad espera, el verdadero pan del cielo, aquello de lo que en lo más profundo de nuestro ser podemos vivir como hombres, pero a la vez la Eucaristía se manifiesta como en el encuentro permanente de Dios con el hombre, en el que el Señor se da como carne para que nosotros, en Él y siendo partícipes de su camino, podamos convertirnos en espíritu, el mismo modo que Él se transformó por medio de la cruz, asumiendo una nueva forma de corporeidad y de humanidad, la cual se compenetra con el ser de Dios. También para nosotros, esta comida debe ser apertura de la existencia a través de la cruz y anticipo de la nueva existencia de la vida en Dios y con Dios. Por eso, al final del discurso, cuando se pone el énfasis en la encarnación de Jesús y en el acto de comer y de beber la carne y la sangre del Señor, encontramos la frase, cito: el Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Fin de la cita. Capítulo 6, versículo 63. Esto nos puede recordar las palabras de San Pablo. Cito: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán es espíritu vivificante. Fin de la cita. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Aquí no se quita nada del realismo de la encarnación, pero se subraya la perspectiva pascual del sacramento. Solo a través de la cruz y de la transformación de ella, se nos hace accesible esta carne.
y nos sume a nosotros en el proceso de transformación. La piedad eucarística tiene que seguir aprendiendo siempre de gran dinámica cristológica, incluso cosmológica. Para entender el discurso del pan de Jesús en toda su profundidad, debemos considerar brevemente, por último, uno de los dichos claves del Evangelio de Juan, que Jesús pronunció el Domingo de Ramos en previsión de la futura Iglesia universal, que comprenderá a judíos y griegos y a todas las naciones del mundo. Cito: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto». Fin de la cita. Juan capítulo 12, versículo 24. En el producto que llamamos pan está contenido el misterio de la pasión. El pan presupone que la semilla, el grano de trigo, haya sido sembrado en la tierra, que haya muerto y que de esta muerte haya surgido la nueva espiga. El pan terrenal puede convertirse en vehículo de la presencia de Cristo, gracias a que porta consigo el misterio de la pasión, gracias a que reúne en sí muerte y resurrección. Por eso en las religiones del mundo el pan había sido el punto de partida de los mitos de la muerte y resurrección de la divinidad, con lo que el humano expresaba su esperanza de una vida que brotara de la muerte. El cardenal Christopher Sporn recuerda que este propósito, el proceso de conversión del gran escritor inglés Clive Stable Lewis, que había leído una obra en 12 volúmenes sobre estos mitos y había llegado a la conclusión de que también este Jesús que tomó pan en sus manos y dijo, cito, «Esto es mi cuerpo». Fin de la cita. Solo era, cito, «otra divinidad del grano, un Dios grano que entrega su vida para la vida del mundo». Pero un día, en una conversación, oyó un ateo declarado observar que las pruebas a favor de la historicidad del Evangelio son sorprendentemente buenas. Y se le ocurrió pensar, cosa extraña, todo este asunto del Dios que muere parece que realmente ha ocurrido una vez. Si ha ocurrido realmente, Jesús no es un mito, es un hombre de carne y hueso. Realmente forma parte de la historia. Podemos visitar los lugares que él recorrió. Podemos oír sus palabras a través de los testimonios. Ha muerto y resucitado. Por decirlo así, el misterio de la pasión, el pan, le está esperando a él. Apuntaba a él, y los mitos guardaban aquel en que lo anhelado se ha hecho realidad. Lo mismo se puede decir del vino. También él es portador de la pasión. Ha sido pisado para que la uva se transforme en vino. Los padres prolongaron aún más la interpretación de este lenguaje oculto de los dones eucarísticos. Valga un solo ejemplo de esto, en la que se conoce como doctrina de los 12 apóstoles, probablemente en torno a 100. Se bendice con estas palabras el pan destinado a la Eucaristía. Cito, «Al igual que este pan disperso por las montañas y fue recolectado, así también la Iglesia se reúne en tu reino, desde los confines de la tierra». Fin de la cita. Numeral 9, 4.